Nuestro buen Padre Celestial, en esta tarde queremos suplicarte que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra y podamos, Señor, atesorarla y ponerla por obra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Abran sus Biblias nuevamente en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Está casi al final del Nuevo Testamento. Y ténganla ahí abierta a partir del versículo 12, que vamos a meditar en este pasaje. Primera de Juan 2, 12 al 17. En un relato de la mitología griega, al héroe le plantean un acertijo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, a mediodía en 2 y al atardecer en 3? El héroe respondió correctamente. Si no, hubiera muerto, porque se jugaba la vida, si sabía o no sabía resolver el acertijo. Él dijo, el ser humano. La mañana representa el comienzo de su vida y gatea. El mediodía es la plenitud de la vida, camina erguido en 2 piernas. Cuando la vida declina, echa mano de un bastón para sostenerse y caminar. No se ofendan por lo del acertijo de animal, ¿verdad? Era un acertijo. ¿Sí? Pues si le dice qué ser, pues hubiera sido muy fácil. Era un acertijo y así son los acertijos. Lo que nunca mencionó el héroe es que el ser humano muere. Con frecuencia comparamos el crecimiento y la madurez espiritual con el crecimiento y la madurez física, y en cierto sentido tienen parecido. Ambos son procesos que necesitan tiempo, pero no es todo. Se requiere nutrirse y ejercitarse de manera constante, suficiente y adecuada, todo lo cual implica control. Ahora, existen diferencias muy significativas entre la madurez física y la espiritual. En la respuesta del acertijo se establecen 3 grandes etapas, diríamos, de la vida física: inmadurez, seguido de un periodo de plenitud y luego un inevitable declive. Y el declive se acaba con la muerte. Si tú has creído en Cristo, ya posees la vida espiritual y cuentas con la posibilidad de crecer y madurar, pero la plenitud espiritual solo la alcanzaremos cuando Cristo vuelva y resucitemos. Además, nunca moriremos espiritualmente. La vida espiritual que cada uno de los creyentes en Cristo hemos recibido por gracia es segura. Y es segura porque es una dádiva eterna otorgada, repito, por la gracia de Dios. Es fruto de la obra perfecta de salvación consumada por Cristo. Además, el Espíritu Santo mora permanentemente en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Además, Dios, por su gracia, no dejará su obra de salvación incompleta. Y por último, esta vida eterna, esta salvación, está sustentada en el poder de la Trinidad. El apóstol Juan
presenta 3 grandes etapas del crecimiento espiritual cristiano: niñez, juventud y madurez. Cuando aquí él dice, me dirijo a vosotros, hijitos, padres, jóvenes, no se está refiriendo a edades cronológicas, sino a madurez espiritual. Es la única manera de interpretar el pasaje. Se dirige a los niños espirituales con el término hijitos. Dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. En griego dice, hijos pequeños, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una primera bendición recibida por quien cree en Cristo es el perdón de los pecados, al que le precedió el arrepentimiento. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Las expresiones perdonados por su nombre y en el nombre de Cristo significan que Cristo tiene el poder para perdonar sus pecados de ustedes, de todos, y salvarnos. Para los hebreos el nombre se concordaba con lo que la persona es o la persona era. El ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús, pues, ese era su nombre, pero era su nombre porque era el Salvador. ¿Saben qué doctrinas necesitan superar los niños espirituales? Las doctrinas rudimentarias. Lo dice Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y la primera doctrina rudimentaria que menciona es el arrepentimiento. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento trae como consecuencia el perdón. Esto lo debemos superar. ¿Sí? No debemos regresar de manera reiterativa, ni tampoco debemos detenernos ahí, porque eso es señal de duda. Una primera experiencia de una persona que cree en Cristo es el conocimiento del Padre. Versículo 13, la última parte, dice, os escribo a vosotros, hijitos, y aquí en griego dice, niñitos, ¿sí? Porque habéis conocido al Padre. Ahora, cuando nosotros somos niños, ¿qué conocemos y entendemos de nuestro Padre, de nuestro papá? Muy poco. Y diríamos que además de muy poco, son cuestiones elementales las que entendemos. ¿Qué conoce un recién convertido a una persona que acaba de conocer a Cristo? Una persona, diríamos, inmadura. Conoce solo lo que ha experimentado. ¿Y qué ha experimentado? La misericordia de Dios y la paz de Dios, que no es poca cosa, pero falta muchísimo por conocer. Eso es apenas el inicio. Si tú dudas que Dios te ha perdonado de manera absoluta todos tus pecados por creer en Cristo, esta duda evidencia tu inmadurez espiritual. Si tú estás regrese y regrese a la necesidad de arrepentirse y querer saber si tus pecados te son perdonados, cuando ya has creído en Cristo, es un niño espiritual. Ahora, para crecer y madurar y pasar a la juventud espiritual, debes dejar de dudar que tus pecados han sido perdonados. Y para lograrlo necesitas alimento. Lee, estudia la Biblia, escudriña las Escrituras, la palabra de Dios y ejercítate. ¿Cómo? Pues obedece lo que entiendes. Y hay muchas cosas clarísimas en la Escritura que nosotros entendemos, que a veces fingimos que no lo entendemos, ¿verdad? ¿O hay alguna duda en que se nos mande que estudiemos la Escritura, que estudiemos?
¿Alguien no sabe qué es eso? ¿O alguien no sabe qué es lo que es orar sin cesar? ¿O alguien no sabe qué es que no dejemos de reunirnos en la iglesia? ¿Hay algo ahí que no se entiende? Eso es totalmente comprensible. Bueno, si queremos crecer, pues cúmplanlo, ejercítense. ¿Qué demuestra que un cristiano atraviesa por la juventud espiritual? Su fortaleza espiritual para vencer al maligno. Versículo 13, la segunda parte. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. También se demuestra que atravesamos ya la juventud por el conocimiento y fe permanente en la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Necesariamente este versículo nos remite al Salmo 1:2, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿observaron en quién se centran las señales distintivas de la niñez y la madurez espiritual? Las señales del niño espiritual se centran en lo que ha recibido de Dios, el perdón, la misericordia de Dios, la paz. Se centra pues en el niño mismo, espiritual. Las señales del joven espiritual se centran en los frutos que empieza a dar. Fuerza para vencer a Satanás, fe y permanencia en la palabra de Dios, que además le permiten al joven transformarse en un vencedor. Además, esa fe y permanencia en la palabra de Dios facilita que el joven espiritual llegue a la madurez. La madurez consiste en un conocimiento más profundo del Padre, de Dios mismo. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y repite Juan más adelante, versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La madurez espiritual, en la madurez espiritual se tiene un conocimiento más profundo de Dios. Estos dos versículos hablan de un atributo de Dios. ¿Cuál es? El que es desde el principio, la eternidad. Cuando nosotros meditamos, empezamos a meditar en la eternidad de Dios, el que es desde el principio, de manera inevitable empezamos a reflexionar en otros atributos que se relacionan con la eternidad de Dios. Dios es creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, soberano, inmutable. Y estas reflexiones nos hacen profundizar en el conocimiento de Dios. Ya no está centrado en nosotros mismos, sino en Dios. Esa es la madurez espiritual, hermanos. Nosotros a veces les preguntamos a algunos hermanos que nos digan los atributos de Dios y no salen de 3: omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y todos los demás se les olvidan. Cuando nosotros empezamos a pensar en la relación que existe en esos atributos, hermanos, es porque existe cierta madurez en nuestra vida. Ahora, noten el contraste con el conocimiento del niño espiritual. Del niño espiritual no se dice que conoce al que es desde el principio, se dice que conoce al Padre. Ahora, la segunda vez que se menciona al que es desde el principio,
se dirige al Padre, ¿sí? Es para diferenciar, porque también ahí se menciona, el conocimiento que el niño espiritual tiene de Dios. El conocimiento de Dios, del maduro espiritual, que se obtiene con el deleite, la meditación de las Escrituras, lleva a aquel que lo hace a ser como árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero, sin importar el nivel espiritual, Juan tiene un precepto preventivo para todos, una orden rotunda, terminante, clara. Dice, versículo 15, no améis al mundo. El verbo traducido, el verbo griego traducido al español, améis, describe una actitud en la que se involucra todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra emotividad, nuestra voluntad, con el fin de dedicarlo, pues puede ser alguna cosa, algún objeto, alguna actividad o alguna institución o a una persona, ¿sí? Un autor por ahí que leí afirma que algunas acciones realizadas expresan mejor lo que es el amor. Dios no escatimó darnos a su propio Hijo para que muriera en nuestro lugar, para pagar nuestros pecados. Nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos, sometiéndonos a su voluntad. Y aquí está expresado con toda claridad su voluntad. No améis al mundo. La orden, el precepto, el mandamiento tiene un alcance. Dice, ni las cosas que están en el mundo. La Nueva Versión Internacional traduce ni nada de lo que hay en él, de lo que hay en el mundo. Más adelante, Juan precisa lo que hay en el mundo. Aquí solo señala que aquel que ha creído en Cristo como su Salvador no debe otorgar todo lo que tiene y es al mundo, no debe amarlo. Ahora, no se trata de aislarse. Allá en Juan 17 se nos presenta la oración que Jesús hizo al Padre por nosotros. Y fíjense, menciona alguna de las frases. Dice, estos, o sea, nosotros los creyentes, dice, no están en el mundo, estos están en el mundo. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No se trata, pues, hermanos, de que nos aislemos, sino como recibiría luz el mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros. ¿Cómo influiríamos para detener al mal? O sea, la sal de la tierra. ¿Cómo influiríamos si nos aislamos? No, por eso es claro que no se trata de aislarse. Pero esta orden asimismo constituye un precepto para evitar la incongruencia. Versículo 15, al final. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Miren, nadie puede amar al mundo y a la vez al Padre. Si se entrega todo lo que se es y todo lo que se tiene, pues ya no tenemos para cómo amar al Padre, ¿verdad? Si se lo entregamos al mundo. Ahora, esta frase, nadie puede al mundo, si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre, significa que esa persona no ha experimentado el amor de Dios y que no tiene el amor hacia Dios. Estas son las dos cosas. No se tiene el amor de Dios en nosotros y tampoco nosotros tenemos amor para Dios.
Ahora, en la Biblia, la palabra mundo se utiliza en varios sentidos. En este pasaje, mundo se refiere al sistema moral relativista, vivido y aceptado por los incrédulos y encabezado y promovido por Satanás. Repito, este precepto preventivo, no améis al mundo, se dirige a todos los creyentes, porque todos, fíjense bien hermanos, sin importar nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, corremos el riesgo de amar al mundo y sus conductas. Y ese amor al mundo impide nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué cosas están en el mundo que no pueden ser amadas por el creyente en Cristo? Porque impiden amar a Dios. O en otras palabras, ¿qué es lo mundano? Aquí lo dice Juan, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fíjese que Juan no enlista conductas, acciones, costumbres específicas que son del mundo o mundanas, sino inspirado por el Espíritu Santo, enfoca el asunto desde el interior del ser humano, porque la acción pecaminosa se origina en la motivación pecaminosa. Una lectura cuidadosa de Mateo 5, del 20 al 48, nos enseña que antes de la acción pecaminosa está la motivación pecaminosa. Y en otro pasaje, nuestro Señor dijo, de manera contundente, de la abundancia del corazón habla de la boca. Es decir, nosotros decimos lo que tenemos en el corazón. El amor por el mundo y las cosas que están en el mundo se originan en nuestro interior. Esas motivaciones. Cuando tenemos esas motivaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pues vamos a seguir las conductas del mundo. Ahora, la Biblia de Jerusalén y la versión de Reina Valera traducen con mayor precisión la palabra deseos o deseo. Lo traducen como concupiscencia. Y es que la concupiscencia es un deseo intenso de tener o de hacer algo no acorde con la voluntad de Dios. Es un deseo perverso, corrompido, pecado pues. Ahora, los pecados de la carne, esta expresión alude a las acciones del cuerpo, a conductas pecaminosas como la gula o glotonería, que por cierto casi nunca hablamos de eso, ¿verdad? Comer en exceso. Comer, aunque ya estamos satisfechos porque algo está muy sabroso. ¿Sí? Pero también está la molicie. La molicie es abandonarse a la pereza, a la haraganería. Los ninis, esos jóvenes que no estudian ni trabajan, eso es lo que hacen. Es el pecado que cometen, molicie. Pero también es cualquier adicción, alcohol, trabajo. Fíjense bien, trabajo, tabaco, sexo, drogas y deporte. Ya sea que el deporte se practique o sea solamente un espectador. Hay quien no puede dejar su partido de tenis por venir a la iglesia, se va al tenis. Hay quienes no pueden dejar de ver el Super Bowl, ¿verdad? Aunque tengamos servicio en la iglesia. Los juegos de azar. Sé de un hombre que lo operaron, le mandaron el reposo absoluto.
pero el fin de semana, ¿cómo podía faltar a su partido de dominó? ¿No? Y se fue a jugar dominó toda la noche. En la mañana se sintió mal, lo llevaron al hospital y cuando llegó el médico dijo: no hay nada que hacer. Tiene una intensa hemorragia interna y murió. Pero jugó dominó. Son los pecados que produce los deseos, la concupiscencia de la carne. Pero hay otros, el adulterio, más bien el adulterio y la autoría intelectual del asesinato por parte del rey David se originaron precisamente en su molicie. Cuando vio a Betsabé que se bañaba, se describe a David paseándose en su terrado con una actitud indolente. En lugar de estar ocupado en los asuntos de la guerra que su pueblo sufría. Ahora reflexionemos, miren bien, la comida, el descanso, el trabajo, la salud, el ejercicio de la sexualidad, el bienestar, la recreación son deseos legítimos y se pueden satisfacer de manera sana y santa. Sin embargo, cuando se ama al mundo y lo que en él hay, la concupiscencia de la carne, corrompen esos deseos legítimos y los convierten en conductas mundanas, pecaminosas, como la gula, la molicie, las adicciones. Los deseos o concupiscencia de los ojos engloban los deseos intensos de tener, sin importar el medio ni las consecuencias, lo que a los ojos complace y deleita. La concupiscencia de los ojos engendra conductas como la envidia, o sea, ese dolor, ese enojo que produce el ver que otros tienen lo que nosotros deseamos intensamente y no podemos tener. Eso es la envidia. Pero produce otros pecados, además de la envidia: el adulterio, la codicia, la fornicación, el robo, el fraude. Sansón tenía como motivación la concupiscencia de los ojos. Rogó a su padre y no oyó el consejo de su padre y rogó que arreglara su matrimonio con una mujer filistea que dice la Escritura que había visto. Solo la vio. A Dalila la tomó también después de haberla visto. Y vean estos pasajes, solo la vio. Lo dominaba la concupiscencia de los ojos. Y luego está la vanagloria de la vida. Otras traducciones de este enunciado enriquecen su significado. La Nueva Versión Internacional dice la arrogancia de la vida. La Biblia de Jerusalén, la jactancia de las riquezas. El Nuevo Testamento interlineal, la arrogancia, la jactancia del tren de vida de las riquezas, así dice. ¿Qué conductas derivan de esta motivación? La más generalizada es la avaricia, el afán de las riquezas y el dinero. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará, en griego significa le será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La soberbia, que también es parte o derivado de esta vanagloria de la vida, es la arrogancia jactanciosa del tren de vida. La soberbia es esa soberbia que conduce a presumir lo que se tiene o se inventa que se tiene, porque hay algunos que no tienen y sin embargo lo presumen.
Y lo que se hace con eso que se dice tener o que se tiene, la riqueza, el poder, la belleza, las posesiones, la cultura, los viajes, de la condición física o la fuerza física, incluso la religiosidad puede convertirse en soberbia. Otra conducta muy relacionada con la riqueza y el dinero es la ambición de poder para enseñorearse de otros, para someter a otros. Miren, unos desean tener más dinero para tener más poder, porque lo que aman es el poder. Pero otros desean tener poder para tener más dinero, porque lo que aman es el dinero. ¿Quieren ustedes un ejemplo bíblico de personas motivadas por la vanagloria de la vida, o sea, el poder y las posesiones? Acab y Jezabel. Ellos conspiraron para que Nabot fuera apedreado y así de esa manera Acab pudiera despojarlo de su viña. Los resultados de la molicie de David, la lascivia de Sansón y la avaricia de Acab y Jezabel fueron funestos. Lean ustedes estos pasajes que relatan estas cuestiones. En resumen, de todo esto, ¿qué enseñanzas debemos recordar o podemos extraer? Miren, primero, resulta inútil prohibir y condenar algunas conductas que a nosotros nos parecen mundanas, o son mundanas en realidad, ¿Saben por qué? Porque finalmente se practican en secreto. Hay congregaciones, por ejemplo, que prohíben ir al cine, dicen que es pecado. Y no van al cine los miembros. Claro que van, pero no le avisan al pastor, ¿verdad? O la incongruencia que se da con esto. No van al cine, pero ven las películas en la televisión. Y como esto, podemos mencionar otras cosas. Hubo un tiempo en que se condenaba el pelo largo, ¿verdad?, de los varones. Se consideraba mundano, porque estaba de moda. Bueno, aquí no hay muchos pelones, perdón. ¿Verdad? Pero está de moda. Podríamos también condenar a los pelones o a los barbones, ¿verdad? Eso pasa cuando se hacen listados, hermanos. Antes que hacer listados, debemos enseñar que si permitimos que nos guíe a cada uno de nosotros el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros el fruto. Lean Gálatas 5:22. Ahí está la lista de las 9 características o facetas del fruto del Espíritu. Cuando lo producimos es señal de madurez. En especial, el dominio propio. Eso es lo que debemos enfatizar y enseñar para evitar lo mundano. Ahora, al final de este pasaje, versículo 17, el apóstol Juan concluye con una verdad que demanda nuestra fe y con una promesa para el que obedece. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, este sistema de vida que nos rodea de moral relativista, aceptado por los incrédulos y encabezado y promovido por Satanás, va a desaparecer. Este mundo desaparecerá y eso es lo que tenemos que creer. Satanás ya ha sido juzgado y condenado. Nada más está en espera de que se ejecute su condena. Tan seguro es que el verbo que se usa aquí para el mundo pasa, está en presente. Pasa.
Y la promesa, el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que no ama al mundo, ni las cosas que motivan al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, permanece para siempre. Es decir, quien no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, vivirá en comunión con Dios, crecerá y madurará. Y finalmente será como árbol junto a corrientes de agua. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos da luz, porque nos enseña, porque nos guía. Permite, Señor, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos dé las motivaciones, tus motivaciones, de tal manera que no amemos al mundo ni lo que en él hay. Que nos mantengamos firmes en tu palabra para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.